Hay textos que iluminan, y hay textos que arden, no en papel, sino en el plano invisible. Versículos que no solo contienen palabras, sino vibración. Y esa vibración, cuando toca ciertas conciencias, comienza a deshacer nudos invisibles. El infierno no teme la Biblia como objeto, ni sus palabras como letra. Teme lo que ocurre cuando alguien encuentra ese texto específico, el que no fue hecho para ser decorativo, sino para ser dinamita espiritual. ¿Qué pasa cuando un alma hambrienta abre la escritura desde el silencio interior? Algo despierta, algo se enciende, porque hay páginas que fueron escritas no para ser recitadas, sino para ser encarnadas, y una de ellas ha sido escondida a plena vista. No se le predica en masa, no se le repite en ceremonias, pero su eco sagrado sigue vibrando. Y eso es precisamente lo que el adversario no quiere que leas. Este versículo no es famoso, pero es temido. No por el volumen de su difusión, sino por la profundidad de su efecto. El infierno no se inquieta por los altares llenos de palabras vacías, pero sí por un alma que vibra con una sola línea encendida. Porque ese texto no describe, activa, no consuela, despierta, no tranquiliza, transforma. Y eso lo vuelve peligroso para las estructuras del engaño. Imagina un fuego encerrado en una caja de letras. Una llama pura que arde sin consumir, esperando ser liberada por la conciencia del lector correcto. No cualquier mirada lo enciende, no cualquier voz lo pronuncia, pero cuando un alma alineada lo toca, arde. Arde el ego, arde la mentira, arden las cadenas que mantenían dormida la identidad espiritual. Hay palabras que son como martillos, decía un sabio, pero hay otras que son como llaves. Llaves que abren portales internos, pasajes secretos del alma. Y es ahí donde ese versículo actúa. No en la mente, sino en el corazón profundo. No en la religión, sino en la conciencia. No en el dogma, sino en la intimidad silenciosa entre el lector y lo eterno. Y entonces, entiendes por qué no se habla mucho de él. Por qué ha sido enterrado bajo interpretaciones, teorías e incluso miedo. Porque si todos lo leyeran con el alma, las estructuras que alimentan al miedo caerían. Porque el alma que lo encarna ya no es manipulable. Ya no teme, ya no duda, ya no se vende. Esa alma comienza a ver. Y al ver, comienza a arder. Porque el fuego del verbo no puede apagarse una vez encendido. No se negocia. No se explica. Solo se vive. Y es ese vivir lo que el infierno no soporta. No por lo que se dice, sino por lo que vibra. Por lo que rompe en silencio. Por lo que transforma sin permiso. Porque ese texto, ese que nadie quiere que leas, lleva dentro una luz que las tinieblas no saben apagar. No todo lo que se lee se comprende, y no todo lo que se comprende se activa. Porque hay textos que solo se abren cuando el alma está lista. Versículos que parecen comunes al ojo externo, pero que en lo invisible funcionan como portales, no a otros mundos, sino hacia dimensiones más profundas de tu propia conciencia. Y ahí está el poder real, en leer con el espíritu, no con los ojos. Desde el principio fue así, como está escrito. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No se trata de poesía espiritual, sino de arquitectura sagrada. El Verbo no fue solo sonido, fue diseño. Una frecuencia que trajo forma al vacío, orden al caos, sentido al silencio. Y esa misma frecuencia, fragmentada en letras, descansa hoy en las páginas sagradas. Pero para quien lee desde la mente, esas letras son solo historia. Palabras atrapadas en el tiempo. Para quien lee desde el alma, en cambio, se convierten en puentes. Y cada puente atraviesa capas internas que el lector racional ni siquiera imagina. Porque lo que el Verbo hizo al inicio del cosmos, lo puede hacer dentro de ti, crear, ordenar, despertar. Por eso el adversario no se preocupa por los millones que hojean las escrituras sin conciencia. Le teme a los pocos que se atreven a leer como si cada palabra fuera una semilla viva. Porque esos pocos no solo reciben información, reciben activación. Y una mente activada por la palabra se vuelve incontrolable para las tinieblas. Hay quienes preguntan, ¿por qué no siento nada al leer la Biblia?
¿Por qué me parece repetitiva, lejana, incluso vacía? La respuesta no está en el texto, está en la frecuencia desde donde se lee. La mente espera lógica, pero el espíritu responde a vibración. Cuando lees con presencia, sin buscar, sin querer entender, entonces el texto empieza a hablarte de otra forma, no a través de la letra, sino a través del eco. Y ese eco es el que abre portales. No a otra realidad, sino a la realidad más profunda de lo que ya eres, porque la palabra no vino a informarte, vino a recordarte. Y ese recordar es lo que las fuerzas oscuras quieren evitar a toda costa. Porque quien recuerda, despierta. Y quien despierta, ya no puede ser dominado. Así, cada versículo se convierte en un espejo. Algunos muestran consuelo, otros muestran dirección, pero hay algunos, muy pocos, que muestran fuego. Y esos, cuando son leídos desde el alma, no solo iluminan, arden. Y cuando el alma arde con una palabra verdadera, su vibración no puede ser detenida. Esa es la razón por la cual el infierno no quiere que leas con el espíritu. Porque en cada página hay semillas de luz que, si germinan, podrían prender llamas en millones de corazones dormidos. Y una humanidad encendida no puede ser controlada, porque ya no camina por fe ciega, sino por fuego vivo. Y ese fuego, una vez encendido, se vuelve eterno. ¿Por qué nadie te habló de este verso? ¿Por qué, entre tantas predicaciones, estudios y repeticiones, este texto ha permanecido en las sombras, ignorado, como si no tuviera relevancia? Tal vez porque su poder no está en su fama, sino en su silencio. Porque hay palabras que no se gritan, se susurran al oído del alma que está lista. Y cuando lo estás, ese verso llega solo, como un llamado que no puede ser ignorado. Hay pasajes que fueron enterrados, no por olvido, sino por estrategia. No de hombres, sino de sistemas. Porque ciertas palabras contienen una luz tan directa que podrían romper estructuras enteras de control, miedo y dependencia. Y si millones comenzaran a leerlas desde el corazón, algo grande se derrumbaría. El reino de las sombras perdería fuerza. Este verso al que nos acercamos no ha sido borrado, pero ha sido silenciado. Está ahí, en medio de los demás, camuflado como uno más. Pero no lo es. Es semilla de revolución interior. Porque no habla solo de consuelo, ni de esperanza, ni de obediencia. Habla de despertar. Y el despertar es el mayor enemigo del engaño. Hay textos que te invitan a seguir, y hay otros que te invitan a mirar dentro. Este es de los segundos. No busca seguidores, busca conscientes. No da respuestas, rompe preguntas. No te dice qué pensar. Te recuerda que ya sabes. Y ese recordar, cuando ocurre, es irreversible. ¿Por qué no te lo enseñaron en la escuela bíblica? ¿Por qué no lo escuchaste en los sermones tradicionales? Porque activa algo que no puede ser controlado desde afuera. No crea devotos, crea portadores. No produce repetidores, produce fuegos vivos. Y eso es más peligroso para el infierno que 1000 templos llenos de palabras sin fuego. La razón de su silencio no es su debilidad, es su potencia. Como una joya guardada en lo profundo del templo, solo accesible para quienes atraviesan las capas de ruido. Y si estás aquí, si estás leyendo esto, es porque has cruzado esas capas. Has sentido que algo falta en la superficie, que hay un grito mudo entre líneas, esperando ser escuchado. Ese verso no es secreto, pero sí oculto. No porque esté prohibido, sino porque ha sido apagado por la costumbre. Pero cuando alguien lo ve y lo lee con el alma limpia, se enciende. No como un conocimiento, como una memoria. Y esa memoria no viene del mundo, viene de antes, de cuando aún eras uno con el Verbo. Y en ese momento, lo que parecía letra se convierte en espejo, y lo que parecía información se convierte en fuego. Porque ya no lees un texto, te estás leyendo a ti. Y eso es lo que el enemigo más teme, que te encuentres, que recuerdes, que despiertes. Porque un alma despierta no solo lee la palabra, se vuelve la palabra en movimiento. No todo lo que abre es visible. Algunas llaves son palabras, otras vibraciones. Pero hay una sola, que se oculta dentro de un versículo que parece simple, y sin embargo, cuando se pronuncia con conciencia, algo se abre.
no en el mundo externo, sino en lo profundo del alma. Y cuando ese portal se activa, todo lo que no vibra en verdad comienza a derrumbarse. Este versículo no necesita ser revelado como fórmula mágica, porque no es un conjuro, no es una contraseña secreta. Es más que eso, es una frecuencia. Una frecuencia que conecta el aliento del lector con la fuente original del verbo. Y cuando eso ocurre, el infierno tiembla. No por miedo al texto, sino por el estado de conciencia que lo acompaña. Muchos han leído esta línea sin que ocurra nada. La han repetido sin fuego, sin alma, sin apertura, porque la llave no es la palabra, es el lector, es su disposición, su pureza interior, su intención, y eso es lo que la activa. Cuando el alma está alineada, una sola sílaba pronunciada con verdad tiene más poder que 1000 sermones vacíos. Ese versículo que abre dimensiones no tiene que ver con lugares externos. Abre cámaras internas, espacios dentro de ti donde duerme la memoria divina. Y al leerlo con presencia, con respiración sagrada, esas cámaras se abren. Y lo que sale de ahí no es conocimiento, es identidad, no es teoría, es presencia. Las sombras no pueden entrar en esos espacios. No porque estén bloqueadas, sino porque simplemente no resisten la frecuencia. Son dimensiones selladas por la luz. Y ese versículo, esa frase escrita hace milenios, es como un canto antiguo que resuena con tu espíritu y lo recuerda. Y al recordar, activa. Aquí ocurre la verdadera batalla espiritual. No entre fuerzas externas, sino entre olvido y recuerdo. Entre repetición vacía y pronunciación viva. Entre estar dormido y despertar. Y ese versículo que el infierno teme, no tiene poder en sí mismo. Lo tiene cuando tú te conviertes en canal. Cuando lo dices no desde la boca, sino desde el templo interior. La Escritura misma lo afirma. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Pero solo cuando es vida dentro de ti. Cuando ya no se distingue entre el texto y quien lo porta. Porque entonces ya no estás leyendo, estás manifestando. Y ese nivel de vibración, ninguna sombra lo puede contener. Así, lo que el enemigo teme no es que leas, es que te abras. No es que conozcas el versículo, es que lo vivas. No es el texto impreso, es el fuego que emana cuando tú te haces uno con él. Y ese fuego, ese sí que enfurece al infierno. Porque no puede apagarlo, no puede frenarlo. Y lo peor para las sombras, no puede entenderlo. Leer puede ser un acto mecánico o un acto sagrado. Y la diferencia no está en el texto, sino en cómo llegas a él. Porque hay quienes abren la Biblia como quien busca respuestas en un manual, y hay quienes la abren como quien entra a un templo, y en ese gesto, en esa disposición, comienza la alquimia, porque el papel sigue siendo el mismo, pero el lector ya no lo es. Antes de leer, respira, no por técnica sino por reverencia. Inhala como si te estuvieras preparando para recibir una visita divina. Exhala como si soltaras toda prisa, toda expectativa, todo ruido, porque la palabra no desciende en el bullicio. Se revela en el silencio. Y ese silencio se construye con intención. Esta práctica no es un ritual religioso, es una apertura interior. Sentarte con el texto como quien se sienta con un maestro invisible, sin exigir, sin controlar, sin querer entender todo. Solo estar, solo ofrecer presencia, porque el alma, cuando está presente, sabe leer más allá de los ojos. Hay una respiración que limpia, que afina, que prepara el campo. Y cuando el cuerpo está centrado, cuando el corazón ha sido aquietado, entonces se abre la Biblia. No con ansiedad, sino con entrega. No con miedo, sino con confianza. No para leer, sino para ser leído. Porque muchas veces el texto no eres tú quien lo escoge, es Él quien te escoge a ti. Leer con el alma es permitir que cada palabra te atraviese. No buscar comprenderla. Permitir que te toque. Como quien camina por un jardín y deja que el perfume de las flores lo abrace sin saber el nombre de cada planta. Así es la lectura mística. Una danza. Un eco. Un acto de comunión. Pero hay obstáculos. El más fuerte, la mente que quiere dominar. Que exige sentido inmediato, que compara, que interrumpe. El ego que quiere convertir la escritura en herramienta de orgullo, de poder, de razón.
Ese ego debe ser invitado al silencio, no combatido, solo observado hasta que se canse de gritar. Otro obstáculo, el miedo. El miedo a que el texto diga algo que no quieres escuchar. Porque cuando se lee con el alma, el verso puede romper estructuras internas. Puede tocar heridas. Puede mostrar caminos que habías evitado. Pero ese dolor no es castigo, es purificación. Porque todo lo que la luz toca, lo sana. Y entonces, cuando el corazón se ha ofrecido, cuando el cuerpo ha sido aquietado, cuando el ego se ha silenciado, la palabra entra. Y no entra como concepto, entra como vibración, como fuego suave, como agua que limpia sin destruir. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a ser transformado. No por fuerza, sino por presencia. Porque leer con el alma no es entender un texto, es dejar que el texto te moldee. Y esa práctica, sencilla pero profunda, es la que el infierno más teme. Porque quien lee así, se vuelve inmune al engaño, se vuelve templo viviente, y todo templo encendido, por silencioso que sea, ilumina donde pisa. Hay un momento en que el texto ya no está frente a ti, está dentro de ti. Ya no lo lees, lo portas, ya no lo pronuncias, lo vibras. Es cuando la palabra deja de ser externa, y se vuelve carne, sangre, mirada, presencia. No se trata de sabérsela de memoria, se trata de vivirla sin esfuerzo. Y cuando eso sucede, el alma entra en una nueva dimensión, la del fuego suave que todo lo transforma. Ese fuego no grita, pero se siente. No se muestra, pero se manifiesta. Es como una antorcha encendida que camina contigo donde vayas, no para iluminar a otros, sino para mantenerte alineado. Y esa alineación produce frutos invisibles, claridad en medio del caos, paz que no depende del entorno, decisiones que brotan desde la verdad interior. Ya no necesitas buscar respuestas, porque algo dentro de ti ha sido afinado. Y lo que antes te confundía, ahora se revela solo. No porque tengas más información, sino porque has limpiado el canal, has abierto espacio para que el espíritu hable sin interferencias. Y en ese hablar, tú escuchas. Y al escuchar, actúas. Lo que cambia primero no es tu entorno, es tu percepción. Lo que antes parecía normal, ahora se siente denso. Lo que antes tolerabas, ahora ya no vibra contigo. Personas, hábitos, pensamientos. Todo comienza a reordenarse. No por voluntad, sino por coherencia. Porque un alma encendida ya no puede vivir en lugares donde la luz no tiene permiso. Es aquí donde el fuego se vuelve lenguaje. No dices nada, pero los demás lo sienten. No predicas, pero tu sola presencia invita a recordar. Eres como un espejo silencioso que refleja lo que otros han olvidado. Y aunque no siempre lo entiendan, algo en ellos se mueve. Porque el fuego verdadero no convence, transforma. Esta transformación no es euforia, no es espectáculo, es una profundidad callada, como una raíz que crece firme bajo tierra mientras nadie la ve. Pero cuando el alma ha echado raíces en el verbo, ninguna tormenta puede arrancarla. Y eso es lo que cambia toda tu vida. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde el espíritu. Ya no temes ser rechazado, porque sabes quién te sostuvo desde antes. Ya no buscas demostrar nada, porque lo que eres habla más fuerte que cualquier explicación. Y en ese estado, todo lo que no es verdad comienza a alejarse solo, porque cuando el texto vive en ti, ya no necesitas protección. Eres protección, ya no pides guía, eres guía. No porque lo hayas elegido, sino porque has sido transformado por lo que leíste con el alma. Y esa transformación no se enseña, se transmite. Así, te vuelves un canal limpio, un recipiente que arde sin consumirse, una lámpara viva. Y esa lámpara no necesita iluminar a todos, solo necesita mantenerse encendida. Porque una sola chispa viva, en medio de un mundo dormido, puede ser suficiente para recordar que aún existe el fuego. Y ese fuego nace del texto que el infierno más teme. Você chegou à duração máxima desta conversa, mas pode continuar conversando en un nuevo chat. Cuando el texto deja de estar frente a ti y comienza a vivir dentro de ti, todo cambia. Ya no necesitas leer para recordar, porque la palabra se vuelve una llama silenciosa que habita en tu interior.
No habla como una voz externa, sino como un pulso que guía, que revela, que sostiene. El verso ya no es parte de tu lectura diaria, es parte de tu respiración. El alma encendida no camina más rápido, pero camina más claro. Su andar no impresiona, pero transforma. Porque quien lleva la palabra viva en el pecho no necesita convencer, ni demostrar. Su sola presencia ordena, limpia, rompe estructuras que no pertenecen al espíritu, no por confrontación, sino por vibración. Ese texto que el infierno no quiere que leas, una vez encarnado, se convierte en escudo invisible, no porque te protege de ataques, sino porque te hace inatacable. La oscuridad no puede tocar lo que ha sido santificado por fuego interno, no puede acceder a quien ha recordado quién es, porque esa memoria no viene de este mundo, viene de antes, del Verbo mismo, y lo que nace de esa memoria es paz. Pero no una paz emocional, ni una calma artificial. Es una paz que no se mueve aunque todo alrededor tiemble. Una paz que no necesita explicaciones. Es la certeza del alma que ha visto la luz y ya no puede conformarse con la sombra. La certeza de quien ha leído un verso y ha sido leído por él. La transformación no siempre se nota desde fuera. No hay luces, no hay espectáculo. Pero dentro hay claridad. Hay fuerza sin violencia, amor sin dependencia, verdad sin esfuerzo. Y eso cambia tu forma de estar en el mundo. Cambia tus palabras, tus decisiones, tu energía. Te vuelves como una antorcha que no quema, pero revela, como un faro que no empuja, pero guía. No porque lo planeaste, sino porque el fuego hace eso. Alumbra sin pedir permiso. Y tu alma, al vibrar con ese verso, se convierte en eso. Una llama en medio del mundo. A veces quienes te rodean no entienden qué ocurrió. Te ven igual, pero ya no eres el mismo, porque ahora no hablas desde la mente, hablas desde el verbo. Ya no reaccionas desde la herida, actúas desde la luz. Ya no temes a la oscuridad, caminas como si fueras parte del día. Y es entonces cuando el verso cumple su propósito. No vino solo para ser conocido, vino para ser portado, para que tú lo encarnaras, porque el mayor acto de lectura espiritual no es memorizar, es manifestar. Y tú lo estás haciendo, en silencio, en presencia, en fuego. Y eso sí que enfurece al infierno, porque no puede detenerlo, porque no puede imitarlo, porque no lo entiende, y sin entenderlo, retrocede, porque lo que vibra con el verbo no se combate, se honra o se huye.